Siempre Dios, el día de hoy a considerar a través de la escritura es un tema, yo siento ¿verdad? Que es un tema, nuestro hermano Raúl, ¿verdad? Dios le bendiga que nos haya dado parte en esta ocasión, ya se los habrá explicado a lo que sé, ¿verdad? De nuestro hermano, pues ha manejado muchos diferentes temas y creo que ese tema ya quizás ya lo haya visto a través de nuestro hermano, pero véanlo así, no es lo mismo barbacoa aquí en San José de Gracia, Michoacán, que en Sinaloa y que en Ciudad Juárez. Si usted pide barbacoa aquí, en Sinaloa y en Juárez, va a tener que ser un platillo diferente, ¿verdad? Pero nuevamente vamos a coincidir, hermanos, en que el Señor habla de dos o tres maneras y oirá al sabio y aumentará el saber. Si algunos ya conocemos este tema, pues de alguna manera le añadimos algo nuevo que aprendimos, si no, pues de algún modo digamos, pues gracias Señor por recordarnos este tema. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, dice el pasaje, como siempre, del verso 22 y 23, gloria a Dios como siempre. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 22, dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: apartados de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifica en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues nuestro Dios, Él pague la reverencia a la palabra de nuestro Dios. Estaba programado venir también nuestro hermano Víctor Mayorga, que desde hacía días, ¿verdad?, que supo del evento y ya estaba apuntado, ¿verdad?, y pues no pudo estar aquí, tuvo por ahí una aflicción en su carne, la enfermedad de gripa, ¿verdad?, que está muy fuerte en Juárez por causa del frío. Pues nuestro hermano no pudo estar aquí, pero ¿qué deseamos nuestro hermano? Que lo bendiga, le guarde, gracias al Señor, nuestro hermano ya está mejor de salud, pero pues ya el tiempo ya no pasó y bueno, gloria al Señor Jesucristo por siempre. Aquí este pasaje habla acerca de que y el Dios de paz os santifique en todo o completamente, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados, no dice, sea guardado entero y sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por si no lo sabían o por si no se había dado cuenta, ¿verdad?, nosotros en nuestra estructura, vamos a decirlo, hablando humanamente, ¿verdad?, somos carne. Lo que vemos prácticamente en nuestro espejo, ¿verdad?, pues es lo que somos nosotros físicamente, ¿verdad? Y pues hay algo que no lo vemos, que prácticamente nuestra alma, nuestro ser interior, nuestro hombre interior, como habla la escritura, el hombre interior se deleita, ¿verdad?, en las cosas de los Dios. Bueno, ese hombre interior, ¿verdad?, esa alma, pues somos nosotros mismos, llámese. Solamente estamos así como forrados de huesos y nervios, ¿verdad? Y nuevamente la piel, ¿verdad?, nosotros, pero nuevamente lo físico es uno, el alma o nosotros, ¿verdad?, somos prácticamente el yo personal, ¿verdad? Ese es nuestra alma. Y hay algo que nos mantiene vivos a nosotros, y es el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu es el que da vida y la carne nada aprovecha. Dice Génesis, para de alguna manera comenzar entendiendo esto, capítulo 2, verso 7, dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz, ¿qué cosa? Aliento, soplo de vida, y fue el hombre
dice en alma viviente o un ser vivo. Nótese la composición que hizo Dios. Formó como quien juega a los muñequitos de barro, ¿verdad? Pues Dios formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Dice el pasaje, y fue el hombre en alma viviente. Prácticamente Dios deposita en aquel cuerpo físico, deposita el alma del hombre, de la mujer, después de que lo encapsula, ¿verdad?, en ese cuerpo, agrega ese hálito de vida y después es hombre en alma viviente o un ser vivo o un ser viviente, ¿no? Entonces, con esto de alguna manera quiero aclarar, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, somos alma, cuerpo y espíritu. Cuando damos el aliento, o de alguna manera sale de nosotros ese espíritu, prácticamente se va la vida, se queda el cuerpo inerte físico en la tierra y el alma prácticamente se presenta al Señor o está en un plano diferente al que nosotros todavía no hemos asistido o no hemos conocido, ¿no? Pero normalmente hay tres partes en nosotros, aunque en realidad somos uno. Cuando vemos al espejo vemos uno en usted, ¿verdad? Bueno, en realidad somos la carne, este cuerpo físico, ese alma o ese yo, ¿verdad?, espiritual, y ese aliento de vida que todavía está en nosotros. Puede verlo si en alguna ocasión, ¿verdad?, recuerda en algún funeral que está el cuerpo ahí físico, pudiéramos ponerle un espejito, ¿verdad?, ahí en su boca, en su nariz, y no tiene ese aliento de vida. Pudiéramos de alguna manera buscarle palpitaciones en su corazón. No existe, ¿verdad?, ese hálito de vida. Y bueno, está ausente de vida. Y ese cuerpo físicamente está inerte, ¿verdad?, sin movimiento, pero el alma de aquel, ¿verdad?, o de aquella está en un plano diferente. Con esto, ¿verdad?, quisiera de alguna manera darle a conocer que todo lo que tiene principio tiene final. Así como existe o existimos nosotros aquí sobre la tierra, dice el libro de los Salmos, perdón, es Proverbios, capítulo 14, Proverbios por siempre. Proverbios, capítulo, gloria al Señor Jesucristo por siempre. Aleluya. La honra, la gloria y la alabanza sea al Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Le había dicho, Proverbios es 14 de Job, hermanos. Job, capítulo 14, verso 1, dice este pasaje: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor, y dice, y es cortado, y huye como la sombra, y no permanece, y sobre este abres tus ojos. Verso 5: ciertamente sus días de ese hombre están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste términos de los cuales no pasarán. ¿Ha sabido usted de alguien que haya tenido, vamos a decirlo, una eternidad aquí sobre la tierra? Alguien que no muera. Déjenme le menciono, está escrito al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Está escrito en Eclesiastés que todos los que vivimos sabemos que vamos a morir. Así que lo primero que quisiera de alguna manera darle a conocer es que como seres humanos vivimos un tiempo limitado aquí sobre la tierra. Según el libro de Génesis, son
Génesis 6 como el verso 5, son 120 años. Cuando habla de los Salmos, capítulo 90, ¿verdad? Habla de 70 u 80 años en el lugar robustos, ¿no? Pero realmente tiempo limitado tiene el hombre aquí sobre la tierra. Entonces, viéndolo, vamos a decirlo de la manera normal o natural, todos los que de alguna manera en algún momento nacimos, en algún momento también tendremos a morir. O esta carne, ¿verdad?, deja de respirar, nuestro corazón de palpitar, y ahí es el, vamos a decirlo, el acabose o el término de nuestros días aquí sobre la tierra. Según un diccionario, ¿verdad?, la muerte es la ausencia de vida, la imposibilidad del cuerpo de sostener la vida orgánica. Médicamente, una persona cuando se dice que ya no tiene vida, ¿verdad?, le revisan su respiración y después de ello, ¿verdad?, revisan también las palpitaciones, pues, del corazón, y al no haber estas dos cosas, ¿verdad?, se declara como muerte. Hay enfermedades donde la persona, ¿verdad?, de por sí como que se desacelera su corazón y tiene unas palpitaciones muy pequeñitas, e igual una respiración pues muy leve o nula, ¿verdad?, y también se declaran como muertas. Pero nuevamente, cuando una persona es declarado muerto o muerta, es por esa ausencia de vida. Como los que conocemos de mecánica, ¿verdad?, cuando vamos al carro y no hace ningún movimiento y veamos y revisamos, ¿verdad?, porque dejamos las luces prendidas, pues checamos la pila y está muerta, dicen algunos, o no tiene vida, no tiene chispa, ¿verdad? Pues así nuevamente nuestro cuerpo físico tiene que tener, ¿verdad?, esa, vamos a decirlo, esa chispa de vida para que pueda tener movimiento, o para que podamos pues vivir aquí sobre la tierra, ¿no? Entonces, la muerte física es la primera muerte, pues, que le quisiera yo dar a conocer nuevamente. Todos los que vivimos sabemos que vamos a morir. Pero hay otra muerte de la cual quisiera también comentar, ¿verdad? Es la muerte, acuérdense, espíritu, cuerpo y alma. Vamos a hablar de la muerte espiritual. Dice, según Efesios capítulo 2, para entender esa parte, la muerte espiritual, gloria a Dios por siempre. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo por siempre. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Continúa diciendo el pasaje, gloria al Señor Jesucristo por siempre, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. La muerte espiritual se puede, ¿verdad?, también definir como aquel, ¿verdad?, que está en el mundo sin Dios y sin esperanza. Déjenme le comento esto. Aparte de que nuestro espíritu en nosotros, dice nuevamente en Juan capítulo 3, dice el pasaje, de cierto que el espíritu es el que da vida. Entonces, cuando en el ser humano existe esa vida, pues está, ¿verdad?, vamos a decirlo, ese cuerpo en movimiento. Y cuando hablamos de la muerte espiritual, porque podríamos decir, hermano, aquí entonces, si se murió el espíritu, pues entonces el cuerpo ya no, y por eso que físicamente ya no tiene movimiento. No, déjeme le menciono, el espíritu, aparte de darnos vida, es un depósito donde Dios deposita ahí de su espíritu en nosotros.
Y cuando muere esa parte espiritual, no le damos acceso a Dios. Pudiéramos definir, ¿verdad?, que una persona que no busca a Dios, que no hay Dios en todos sus caminos, ¿verdad?, pudiera ser que sea una persona muerta en vida o muerta espiritualmente hablando. Más cuando llega nuestro Señor Jesucristo, o cuando llega a esa vida, ¿verdad?, pues ahora sí el Señor le da vida en su espíritu y pasó ahora de muerte a vida. Entonces la parte del espíritu, ¿verdad?, también tiene el momento. Mateo capítulo 18 verso 15, cómo es que muere el espíritu del hombre. Mateo capítulo 18 verso 15: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por étnico y publicano. Cuando alguien peca, ¿verdad?, contra otro, pues de alguna manera platican los dos y buscan la manera de resolver aquel asunto. Y si no se puede resolver aquel asunto, se manda a llamar a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Pero si no oyere a ellos 2, 3, ¿verdad?, dice, dilo a la iglesia. Y si tampoco oye a la iglesia, tenlo por étnico y publicano, o como un hombre del mundo, o como alguien extraviado, ¿verdad?, a la deriva, o vamos a decirlo así, de este modo, como alguien muerto espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, en la parte, vamos a decirlo así, de la carne, tiene su tiempo, ¿verdad?, de vida, y definimos, ¿verdad?, que cuando no hay ese hálito, esa chispa de vida, esas palpitaciones en el corazón, pues definimos, ¿verdad?, que no hay vida. En la parte espiritual, cuando, vamos a decirlo, se va el gozo del cristiano, cuando ya no está el deseo de orar al Señor, cuando se quitan las ganas de ir a la iglesia. Antes era nuestro anhelo, nuestra devoción, pero cuando de algún modo se ausenta todo aquello que es de Dios, empezamos a debilitarnos espiritualmente y tristemente a llegar a ese suceso de una muerte espiritual, ¿no? Entonces, pudiéramos entender, ¿verdad?, que aquellos, mire, según Hebreos, por alguna razón llegan las luchas y las pruebas. Por ejemplo, les digo algo, ¿verdad?, cuando hay luchas y cuando hay pruebas, algunos es cuando nos acercamos más a Dios, es cuando oramos más a Dios, es cuando nos esforzamos más, ¿verdad?, por servir a Dios. Tristemente, ¿verdad?, algunos otros, cuando llegan las luchas y las pruebas, pues simplemente desisten y ya no siguen el camino de nuestro Dios, ¿no? Entonces, para aquellos que de alguna manera se van para atrás, o aquellos que ya no buscan al Señor, se consideran espiritualmente muertos espiritualmente. No es posible. Dice el capítulo 10 de los Hebreos, verso 35, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Entonces, cuando una persona, insisto, que ya no quiere buscar a Dios, que ya no hay, vamos a decirlo, esa chispa para seguir, ¿verdad?, honrando a nuestro Dios, pues quizás físicamente tenga vida o pueda hacer tales cosas, pero espiritualmente, ¿verdad?, estamos hablando de un muerto en el espíritu.
Gloria a Dios por siempre. Capítulo 3, verso 1. Para seguir atendiendo esta parte, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 3, verso 1. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y ¿qué? Y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Nuevamente el verso 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Nuevamente considerando en el plano espiritual. Pueden tener vida, pueden dedicarse a tantas cosas aquí sobre la tierra, pero espiritualmente están muertos, que no tienen en sí ya ese realmente deseo de continuar buscando a nuestro Dios. Hablamos de la muerte física, hablamos ahora de la muerte espiritual, y déjenme le confirmo también, hay una muerte del alma, o de ese yo interno, de ese que prácticamente va a dar cuentas delante de nuestro Dios. Hay también lo que consideramos, ¿verdad?, como la muerte del alma. Santiago capítulo 5, estamos cerquita. Santiago capítulo 5. Dice el verso 19. Santiago capítulo 5, en el verso 19, dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Recordando un texto, ¿verdad?, que un pecador, cuánto mal hace sobre la tierra. Entonces, cuando un pecador se convierte al Señor, dice la Escritura así: sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Quisiera de alguna manera darle a conocer que sí hay quienes dicen, ¿verdad?, que el alma es un ser indestructible, que el alma no puede o no tiene, vamos a decirlo, final, que existe aquí, ¿verdad?, físicamente cuando el Señor nos pone aquí sobre la tierra, y de ahí, ¿verdad?, continúa, vamos a decirlo, por una eternidad, en el sentido de que cuando morimos físicamente, el alma continúa ese proceso de vida en un plano diferente, y otra vez se cree que el alma es indestructible o vive para siempre, ¿no? Pero lo cierto es que también el alma, ¿verdad?, tiene un final. Mateo capítulo 10, gloria a Dios por siempre, salvará un alma de vida y cubrirá multitud de pecados. El Evangelio según San Mateo capítulo 10, allá en el verso, gloria a Dios por siempre, aleluya, el verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Nuevamente, no temáis a los que matan el cuerpo, dígalo conmigo, mas al alma no puede matar. Cuando alguien mata el cuerpo, otra vez, el cuerpo físico se queda inerte, sin movimiento, con esa ausencia de vida. El alma prácticamente se desprende de ese cuerpo y sigue, vamos a decirlo, por así como que sin ningún rasguño, ¿verdad?, pero otra vez en un plano diferente, ¿no? El alma prácticamente surge, mata el cuerpo, pero el alma sigue ahí todavía permanente. Dice el pasaje nuevamente
No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Dice el pasaje. Temed antes a aquel, dígalo conmigo, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay alguien que puede destruir, dice el pasaje, el alma y el cuerpo en el infierno. Nuestro Dios es amor, pero también, ¿verdad?, nuestro Dios es fuego consumidor. Así que a aquel que nosotros debemos de temer es a nuestro Dios, ¿no? Porque Él puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿no? Entonces, el alma, ¿verdad?, nuevamente algunos pudieran considerar como que no tiene final, ¿verdad? O estando ahí en el tormento o en el infierno, ¿verdad?, el alma continúa viviendo, y por esa causa mencionamos que esa alma pues es para siempre. Los que ahorita están, ¿verdad?, en el infierno, ahí continúan permanentes, su alma todavía está ahí siendo atormentada, continúa vigente, y por eso decimos, entonces el alma es indestructible. Continuamos Lucas capítulo 12. Gloria al Señor Jesucristo por siempre. Evangelio según Lucas capítulo 12, verso 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer. Dice, mas os enseñaré a quién temáis. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el Gehenna. Así os digo, a este o después de que uno muere, ¿verdad?, esa alma pasa, ¿verdad?, a lo que es el infierno. Para algunos, ¿verdad?, que podemos considerar que es el infierno. El infierno prácticamente dice, según Mateo 25, que está preparado para el diablo y para sus ángeles. Otro pasaje hace ver, ¿verdad?, que los malos, ¿verdad?, serán trasladados al infierno, todos aquellos que se olvidan de Dios. Entonces, la persona cuando muere sin Dios y sin esperanza, en delitos y pecados, simplemente pasa a ese lugar, al infierno, y su alma está ahí siendo atormentada. Pero, le menciono algo, ¿verdad?, el alma tiene un final, y el final, según Apocalipsis capítulo 20, vamos a ver gloria a Dios, la muerte del alma, ¿no? Gloria al Señor Jesucristo por siempre. Apocalipsis capítulo 20, en el verso 12. Gloria al Señor Jesucristo por siempre. Amén, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante, del versículo 11, ¿no? Gloria a Dios por siempre. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dígalo conmigo, el mar de los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Dice el pasaje, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Y a saber, esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado, ya no dice al infierno, dice en el lago de fuego. Dice el pasaje, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Ya existe el infierno, ya está ahí, ya hay unas almas ahí, pero ahí están, vamos a decirlo, por una eternidad finita o por una eternidad hasta cierto tiempo, y en ese momento van a ser trasladados, pasados de lo que es la misión del infierno al lago de fuego, y en ese lago de fuego, vamos a verlo así, es el acabose del alma, o es el término, ¿verdad?, de aquellos que ahorita nos parece que es algo
vamos a decir, lo que tiene una vida infinita o una vida eterna el alma, ¿no? Va a llegar un momento en que ese infierno va a ser trasladado a ese lago de fuego, y el lago de fuego se considera también como la muerte segunda, ¿no? Dice del cierto, ¿verdad? De esa, gloria a Dios, de esa muerte segunda o muerte del alma, ¿no? Entonces, nuevamente, lo que tiene principio tiene fin. Nuestro Señor Jesucristo no tiene principio ni tiene fin. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y quien tiene, le menciono, ¿verdad? Esa, vamos a decirlo, ese tiempo temporal, prácticamente somos nosotros los seres humanos. Considerando la muerte del cuerpo, la muerte del espíritu, la muerte del alma, y quisiera también darle a conocer algo más, ¿verdad? La muerte de la muerte. Yo le pregunto algo, y eso es para que encuentre una lógica, ¿verdad? Aunque muchas veces nuestra lógica, ¿verdad? no considera pues, como una certeza, ¿verdad? De que así son las cosas de Dios, pero de algún modo esta lógica nos ayudaría a nosotros, ¿verdad? De alguna manera entender esto de lo que es la muerte de la muerte, ¿no? Imaginemos que ya los que reinamos estamos con el Señor. Está escrito que todas las cosas que están en la tierra, temporales, físicas, van a ser desechas. Prácticamente el plano físico ya no va a existir nada. Todo va a suceder en un plano espiritual, donde aquellos, ¿verdad?, que por la gracia y misericordia de Dios podamos reinar, y vamos a estar en ese plano espiritual con nuestro Dios. Nuevamente, las cosas o aquellos que fueron trasladados del infierno y pasaron, ¿verdad?, a lo que es el lago de fuego, ya todo está destruido, y que solamente están aquellos que están dotados de vida eterna, aquellos cuerpos glorificados que no tienen necesidad de hambre ni de dolor, ¿verdad? Sino simplemente está esta vida permaneciente en ellos. Entonces, ¿qué caso tiene la muerte? Ya no tiene trabajo, por decirlo de algún modo, ¿eh? Ya no afecta a aquellos, ¿verdad?, que son prácticamente eternos. Entonces, lo siguiente es la muerte de la muerte, ¿no? Bien lo deseas, gloria al Señor Jesucristo por siempre. La honra, la gloria y la alabanza será a nuestro Señor Jesucristo por siempre. ¿Sí saben dónde está Daniel? Bueno, después de Daniel está Oseas capítulo 13, gloria a Dios por siempre. Amén, aleluya. Allá en el verso 14 dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oseas 13, verso 14, en el nombre de Jesucristo. De la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte. Otra vez, de la mano del sepulcro los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. Oh sepulcro, arrepentimiento será escondido de mis ojos. Pues ya no hay quien, ¿verdad?, se arrepienta de su maldad, porque todos estaremos reinando con nuestro Dios. Y en este reino espiritual, donde hay, le digo, puros cuerpos glorificados, todos aquellos que han recibido ese galardón de vida eterna, pues la muerte ya no se enseñará de ellos, ¿no? La muerte ya no va a tener, le digo, pues función, ¿verdad?, alguna actividad que hacer. Entonces, o muerte, yo seré tu muerte, ¿no? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, gloria a Dios por siempre. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso, gloria a Dios por siempre, aleluya. Verso 25, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Porque es menester, gloria a Dios por siempre, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Y el último enemigo, considerándolo así, o el postrer enemigo que será deshecho, será La muerte. la muerte. Capítulo 15 ahí mismo, en el verso 53, el mismo 15:53. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de corrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu gloria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Mas gracias a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Entonces, cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal, ¿verdad?, se ha vestido de inmortalidad, entonces, dice el pasaje, se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está muerte todavía? Dios. ¿Dónde, oh sepulcro? Entonces, la muerte, vea la ciudad, ya no va a afectar en lo mínimo a aquellos, ¿verdad?, que van a tener esos cuerpos glorificados, y por lo tanto ya no va a tener razón de ser, ya no va a tener, le menciono, trabajo, por decir de algún modo, Y bueno, de ese modo leemos otra vez Apocalipsis 20, por si acaso se nos pasó esa parte. Verso 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Verso 14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es, dice el pasaje, la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. 20, verso 6. Bienaventurado, 20 de Apocalipsis 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, resumiendo un poquito, veanlo conmigo, ¿verdad? Todo lo que tiene principio tiene final. El Señor Jesús, ¿verdad?, si nos recuerda, en aquella ocasión cuando estaban nuestros padres, Adán y Eva, había puesto en el huerto el árbol de la ciencia del bien y el mal. Había también otro árbol ahí, ¿verdad?, que era prácticamente el árbol de vida. Y si hubieran tomado de aquel árbol, de aquel fruto, ¿verdad?, pudiera ser que viviesen para siempre, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, ellos en su humanidad decidieron, ¿verdad?, el árbol de la ciencia y del bien y el mal. Dice, de cierto, a nuestro Dios: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La manera en que el hombre puede llegar a esa vida eterna o vivir para siempre es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, dijo el Señor, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, considerando, hermanos, para los que de alguna manera queremos vivir para siempre, pues es a través de la obediencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si no hay obediencia, probablemente llegue ahí, ¿verdad?, la muerte espiritual, y cuando llegue nuevamente la muerte física y la persona en sí o el alma dé cuentas al Señor, pues Dios guarda. Así que el Señor, dice la Escritura, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos,
Así que si el día de hoy respiramos, el día de hoy nos damos cuenta que vivimos, pues busquemos la manera, hermanos, de honrar a nuestro Dios, de buscar esas sendas antiguas, Sí, amén. y hacer realmente la voluntad de Dios para que a través de ello tengamos vida eterna permaneciente en nosotros. Amén. Dios los bendiga mucho, Dios los guarde.